La pianista joven haya que ayudarla más. Es invisible. Hoy hemos estado celebrando no solo el Día del Abuelo, sino hemos estado celebrando el concepto pleno de la ancianidad. Y es interesante porque en el momento en que habíamos considerado este día para esta actividad, como es lógico, algunas personas se me acercaron para decirme que era muy sentimental, que era muy drástico. Pero mi argumento es que es concienciador. Y nosotros necesitamos crear conciencia en medio de la sociedad y en medio de las comunidades de fe. Primero porque la opinión que tiene la sociedad con respecto a la ancianidad probablemente sea distinta a la que tiene la palabra del Señor. Y nosotros como cristianos y como cristianas tenemos que avalar lo que nuestra fe postula. Me encanta esa expresión de la Escritura que dice que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Es como si nos hiciera acordar que nuestra posición y nuestra cultura de fe como cristianos tiene que ser una que esté orientada a dignificar la vida de los ancianos. En las Sagradas Escrituras aparece en la palabra del Señor un pasaje bíblico muy hermoso, el Salmo 91 y verso 16, donde el salmista expresa diciendo: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Desde luego, todos y cada uno de nosotros, aquellos que hemos llegado a la oportunidad y a la bendición de crecer y de desarrollarnos, pues tenemos la más profunda intención de vivir, de desarrollarnos, de alcanzar metas, de ver objetivos. Y es interesante cómo cada vez que surge en nuestra vida una nueva etapa, aspiramos a seguir viviendo. Cuando yo era un niño, aspiraba a vivir para de alguna manera ayudar a mis padres. Luego, cuando tuve mis hijos, mis hijas, entonces aspiraba a vivir para verlas crecer y para verlas desarrollarse. Y desde luego, en ambos estadios fui al Señor en oración a pedirle que me diera vida. Primero para asistir a mis papás y después le pedí vida para que me permitiera desarrollar y ver desarrollar a mis hijas. Lo interesante es que obviamente pues uno pide a Dios que le otorgue vida y en ese sentido pues uno ve a Dios obrar y darle vida a uno, pues, pero uno sigue pidiendo más vida. Cuando mis hijas se casaron y tuvieron hijos e hijas, entonces yo pedía vida para ver a mis nietos y para ver a mis nietas. Y llana y sencillamente decía: Señor, yo quiero vivir un poco más para poder disfrutarme a mis nietos. Y a veces somos hasta tan atrevidos que después queremos ir donde Dios para que nos dé más vida
para los bisnietos. Desde luego, ¿por qué razón lo hacemos? Lo hacemos porque entendemos que la vida es un regalo de Dios y que la preservación de la vida está precisamente en las manos soberanas de nuestro Creador y de nuestro Dios. Y desde luego, cuando uno mira las Sagradas Escrituras, entonces uno descubre que en las Sagradas Escrituras hay promesas de Dios para dar vida, para proveer vida a los seres humanos. Por ejemplo, uno lee en la Sagrada Escritura una promesa que invita y que desafía a los seres humanos a ser buenos hijos. Porque si eres buen hijo, si eres buena hija, entonces Dios te recompensará dándote ¿qué? Dándote vida. Y desde luego, pues uno entiende perfectamente que si esto es así, la vida es buena, la vida es maravillosa, la vida es extraordinaria. Ahora, algunos autores de libros y algunos sociólogos y algunos que se dedican a crear estadísticas nos han advertido que nuestra gente joven en Puerto Rico está emigrando hacia otros lugares. Y desde luego con ello se está llevando también a nuestra niñez y a nuestra adolescencia. Y está, según los planteamientos de estos autores y de estos sociólogos, esto nos está convirtiendo en una isla altamente poblada por personas que vamos envejeciendo aceleradamente. Yo apenas el mes pasado era un muchachón y ya a la vuelta de unos meses estoy en el último año para entrar en lo de sesentón. ¿Se da cuenta? Entonces uno empieza a ver qué acelerada es el proceso cronológico dentro de la vida. Ahora, a fin de cuentas, lo que es importante es que sigamos afirmando que la vida es un don de Dios, es un regalo de Dios y es una promesa de Dios. Él es el que nos sacia de larga vida. Y desde luego, cuando uno mira retrospectivamente todas las dificultades, las crisis, tal vez las enfermedades, tal vez los accidentes, tal vez los peligros en los que hemos estado involucrados, y vemos que el cuidado y la provisión de Dios fue buena para con nosotros, entonces llegamos a afirmar que Dios nos ha preservado la vida. Y desde luego, queremos seguir viviendo más. Aun cuando es obvio que la ancianidad viene acompañada de molestias, viene acompañada de dolores, pero vivir larga vida es lo que nosotros entendemos un privilegio otorgado por Dios. Y déjeme decirle algo para que usted pueda sentirse más cómodo esta noche y pueda dormir mejor. Un privilegio que Dios le da solo a unos pocos. Porque cuando uno mira la tasa de mortalidad, uno se da cuenta que de 0 a 50 es cuando más gente se va por el chorro. Que pocos llegan a 60. Que pocos llegan a 70, que pocos llegan a 80, que pocos como Héctor llegan a los 96. Entonces uno descubre que sí, el cuidado y la provisión de Dios ha sido buena para con muchos de nosotros, que nos ha permitido, en nuestra experiencia de vida, ha permitido que se cumpla precisamente lo que la Biblia dice. Él es el Dios que nos sacia de larga vida. Por lo tanto, la forma y manera como debemos ver la vida no necesariamente tiene que ser una forma lúgubre, no tiene que ser una forma grisácea, no tiene que ser de una forma de pesar y de sufrimientos y de angustia, sino todo lo contrario. Quien ha vivido más debe entender que ha vivido más
como resultado de la gracia y del cuidado providencial de Dios en favor de su vida. Quien ha vivido más debe entender que vive más porque ha tenido el favor de Dios en el proceso de la vida. Por lo tanto, en lugar de caer en la trampa de que la ancianidad viene acompañada de molestias y de dolores, y en lugar de caer en la trampa de entender que la ancianidad nos enajena y nos separa de nuestros seres queridos, yo creo que cada uno de nosotros debe pensar que la ancianidad es un regalo que Dios nos da. El permitir ponernos viejos es un regalo que Dios nos hace. Y déjeme decirle algo, viejo es todo aquel que nace. Porque empieza a envejecer en el momento en que nace. Ahora, desde luego que nuestra sociedad abona al deterioro de esa política de interacción, creando una profunda crisis de apatía y de desinterés en el caso de los ancianos de nuestra tierra. Y desde luego, hoy en día descubrimos que la situación para el anciano es cada vez más difícil y más traumática. Una hermana de nuestra iglesia que se dedica al campo de las leyes conversaba con otra hermana de nuestra congregación que a su vez es juez, y tenían una conversación de, obviamente, índole de su trabajo, de esas funciones que ambas realizan. Y dentro de la conversación, mire lo que planteaban. Yo veo más casos, decía la jueza, cada vez más casos en mi sala de maltrato a ancianos que los que veía antes. Lo que quiere decir es que de alguna manera se ha incrementado, se ha disparado precisamente ese elemento antagónico dentro de nuestra sociedad que de alguna manera provoca maltrato a los ancianos. Por el otro lado, escuchamos del abandono que sufren muchos ancianos en sus hogares. Y desde luego, cuando escuchamos algunas defensas de familiares con respecto a ese abandono, dicen, es que él quiere vivir solo, o ella quiere vivir sola. Desde luego, los ancianos tienen el perfecto derecho a su autonomía. Los ancianos tienen el perfecto derecho a su independencia, pero la familia no tiene derecho a abandonarlos. Una cosa es que el anciano quiera disfrutar de cierta autonomía, y una cosa es que el anciano quiera disfrutar de cierta independencia, y otra cosa es que les abandonemos, que les desamparemos, que les dejemos abandonados, que los dejemos al margen y que no los integremos precisamente al proceso de nuestra vida y de nuestra relación cotidiana. Oímos hoy hablar del desamparo que sufren precisamente como resultado del alto costo de la vida. Hace unas semanas atrás, a través de un programa radial, yo estaba escuchando precisamente a unos ancianos expresarse del grave problema que les provoca a ellos hoy el alto costo de vida. Y me partía el corazón escuchar a una mujer anciana decir que ella tenía que tomar 2 medicamentos al día, 2 para el corazón. Pero entonces, como no tenía el presupuesto total para los 2 medicamentos, lo que hacía era que entonces los partía y los dividía. En lugar de tomar 2 medicamentos 2 veces al día, entonces tomaba 2 veces al día, pero a razón de un solo medicamento. Luego escuchaba a otra anciana decir
y hablar sobre los malabares que tiene que hacer para poder cumplir con sus responsabilidades de hogar. Y decía, hay meses que pago la luz y el otro mes entonces pago el agua y voy jugando con el pago de la luz y del agua para de esa manera no quedarme totalmente desamparada. Desde luego, esto es parte del cuadro que hoy en día viven muchos de nuestros ancianos. Esta experiencia que hoy en día muchos de nuestros ancianos tienen que afrontar día tras día. Por esa razón, el que hablemos hoy desde esta óptica, desde esta perspectiva, no tiene la intención de crear sentimientos de culpa, sino todo lo contrario, tiene la intención de despertar conciencia. Porque aquel hombre o aquella mujer que está dotado de años es el resultado de una acción de gracia de parte de Dios en favor de su vida. Y la responsabilidad es nuestra de poder proveer en el nombre de Jesús a esas personas en sus necesidades. De hecho, hay otro dato que yo quisiera resaltar brevemente. Y es que indistintamente como la sociedad hoy piense del anciano, y es interesante que a veces escuchamos las conversaciones de la gente. Hace un tiempo atrás alguien conversaba con otro y dice, me chocaron el carro. No me digas, te chocaron el carro. Sí, ¿y cómo fue ahí en el estacionamiento? ¿Y quién te chocó? Una cascue vieja. O sea, indistintamente la acción peyorativa y agresiva que la gente pueda tener contra la ancianidad, es importante que a la luz de las Sagradas Escrituras nosotros veamos cuál es la opinión de Dios y cuál es la opinión de la Sagrada Escritura con respecto a la ancianidad. Y sabe, nos sorprendemos en términos de lo que la palabra de Dios dice con respecto a los ancianos. Si miramos Proverbios capítulo 20 y versículo 29, Proverbios capítulo 20 y versículo 29, mira lo que la palabra de Dios dice sobre el particular. Proverbios 20 versículo 29. Vamos a ver si aparece ahí en la pantalla. El 29, por favor. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Desde luego, cuando uno mira las Sagradas Escrituras saben distinguir muy bien lo que posee uno y lo que posee el otro. El joven puede poseer fuerza, el joven puede poseer dinamismo, el joven puede poseer, óigame, una cantidad enormísima de vitalidad. Pero lo que es interesante es que la vida no se compone solo de fortaleza. La vida no se compone solo de vitalidad. La vida también se compone de experiencia, de conocimiento, de vivencias. Y ya y sencillamente, un joven puede estar lleno de vitalidad, pero necesita la experiencia de aquellos que son viejos. Necesita contar del conocimiento de aquellos que han vivido más en la vida. Yo fui agraciado con la figura de un predicador, de un pastor en Puerto Rico, llamado el reverendo Eleuterio Feliciano, ya fallecido. Y desde luego, él en sus últimos años ministeriales decidió mentorear a un grupo de pastores jóvenes. Y
Y él tomó sobre sus hombros esa responsabilidad y la llevó a feliz término. Yo era uno de esos muchachos que él quería mentorear. Y en una ocasión fuimos con él a la ciudad de Chicago, a Illinois, a una convención. Y allí fue interesante porque él hizo unos planteamientos en la convención y ninguno de los jóvenes que estaba de acuerdo con sus planteamientos. Ninguno estábamos de acuerdo con sus planteamientos. Él al final nos invitó a reunirnos en un saloncito y empezó a explicarnos el porqué de su posición, pero nosotros seguíamos tercamente en la posición en la que nosotros estábamos. No estábamos de acuerdo con él. Y desde luego, al final de la conversación, él nos miró fijamente al rostro y nos dijo lo siguiente. Dijo, a veces cuando yo me miro con la edad que tengo y los veo a ustedes con la energía y la vitalidad que ustedes tienen, a veces yo quisiera ser joven como ustedes. Pero cuando los veo tan tercos y tan brutos, prefiero quedarme viejo. ¿Y sabe qué descubrí? En el transcurrir del tiempo, que él tenía razón. Conversaba el día pasado con un médico cirujano y me decía, mira, yo añadí a mi equipo, yo añadí a un muchacho recién graduado de medicina. ¿Y por qué? Me dice, porque él tiene el conocimiento moderno, él tiene un montón de argumentos que yo obviamente ya los perdí de perspectiva. Pero ¿sabe algo? Todavía no me atrevo a soltarlo solo en la sala de cirugía, porque he descubierto que él y yo hacemos una extraordinaria combinación. Él tiene la fortaleza, él tiene la capacidad, e inclusive tengo que admitir que en ocasiones tiene más conocimiento que yo. Pero hasta el día de hoy, él sigue entendiendo que yo tengo en mis manos la experiencia. La gloria de los jóvenes puede ser su fuerza, pero la hermosura de los ancianos es su capacidad, es su experiencia, es su vida. En Job capítulo 12 y versículo 12 encontramos precisamente otra expresión de las Sagradas Escrituras sobre el particular Job capítulo 12 y versículo 12, donde la palabra del Señor nos plantea de manera extraordinaria precisamente ese sentido profundo de experiencia que hay en la vida de los ancianos. Dice, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. La década del 80 fue una década bien interesante para la nación norteamericana. Tenían a un presidente extraordinario, un hombre con una cabalidad moral extraordinaria, con unos principios extraordinarios, pero por alguna razón su carácter, su personalidad no lograba imprimir el sentido de seguridad que la nación necesitaba. Y desde luego muchos presidentes de naciones planteaban que la personalidad de este presidente, a pesar de que era una personalidad noble, buena, de una persona bonachona, no imprimía ese sentido de seguridad que la nación requería. Desde luego su tiempo concluyó como presidente y salieron a buscar a uno. ¿Y sabe qué fue lo interesante? Lo interesante fue que encontraron a uno de 72 años que vino a presidir la nación y le devolvió a la nación la fuerza que la nación necesitaba. Hay precisamente en Uruguay un presidente de apellido Mujica, José Pepe Mujica. Es un anciano. Probablemente sea el presidente suramericano más viejo al presente. Sin embargo, ha demostrado una capacidad administrativa, ha demostrado un arrojo férreo de dirección
y ha creado un sentido de equidad y de justicia dentro de su nación, a tal punto que él percibe como salario mensual $12,500. Es el salario de él como presidente. ¿Sabe qué hace? Recibe los $12,500, se queda con $1,250 y el restante, el 90%, se lo devuelve a la nación para ayudas benéficas. Los ancianos pueden imprimir un sentido extraordinario a la sociedad. Los ancianos pueden imprimir un sentido extraordinario a las familias. Desde luego, yo recuerdo aquellos años. Mire, yo tengo en mi mente bien claro, porque cuando mis papás disfrutaban de las vacaciones de junio y julio, porque ellos eran los que la disfrutaban, porque inmediatamente yo empezaba vacaciones, me mandaban para el campo. Pues cuando ellos disfrutaban de las vacaciones de junio y julio, enviándome a mí para el campo, ellos me mandaban a la casa de mi tío, y en la casa de mi tío estaba doña Senda. Era una anciana de cerca de 90 años. Y yo recuerdo un día que mi tío llegó, óigame, con un espíritu de autoridad indomable, y empezó a dar instrucciones y empezó a llamarle la atención a uno y a otro. De momento salió aquella ancianita decrépita, doña Senda, y dijo: ¿qué es lo que pasa aquí? Y miró a mi tío, y mi tío bajó la cabeza y dijo: eso que usted está diciendo, eso no puede ser así. Entonces ella empezó a impartir las instrucciones, y mi tío, con la cabeza baja, lo único decía: sí, está muy bien, como usted lo diga, así es como lo vamos a hacer. Desde luego, es momento para que, en lugar de caer en la trampa del sentido de abandono, en lugar de caer en la trampa del sentido de orfandad, es momento para sentirnos desafiados a no perder de perspectiva que una buena actitud nos ayudará a tener una postura de optimismo y de entusiasmo, no importa la edad que se tenga. En la vejez hay fuentes maravillosas de virtudes. En la vejez se destaca la experiencia, y desde luego hay mejor capacidad para dirigir el entorno efectivamente. Yo decía al principio que uno empieza a pedirle a Dios fuerza para poder criar a los nietos y para poder ayudar en el proceso. Mire, yo les voy a decir con toda honradez, yo fui papá a los 20 años de edad. Y tengo que admitir con toda honradez que si yo comparo y contrasto mi función como papá a los 20 años versus esa misma función a la edad que tengo, yo soy hoy mejor papá que lo que fui a los 20 años. ¿Y a qué se lo debo? De hecho, cuando mis hijas me ven manejando mis relaciones interpersonales con mis nietos, ¿sabe lo que me dicen? Ah, pero así no era que tú nos tratabas a nosotros. Pero no es así como tú lo hacías conmigo. Pero tú antes no hablabas conmigo. Pues claro, porque la experiencia de la vida me llevó a entender que mejor que la correa es el diálogo, que mejor que la imposición y el castigo es la negociación, que mejor que imponer la autoridad es poder llevar al niño y al adolescente a una reflexión sobre la obediencia. Y desde luego esto lo adquiere el ser humano como resultado de los años, como resultado de la experiencia, como resultado de la edad. Así que en la vejez se destaca la experiencia y se fortalece el carácter para desarrollar mayor tenacidad y mayor fuerza.
Yo no puedo decir que esto es como resultado de un experimento científico, pero sí le puedo decir que es como resultado de un experimento empírico. Lo he hecho muchas veces de forma empírica. Cuando he tenido que ir a dar una mala noticia, cuando he tenido que informar a una familia de una desgracia, me aseguro de conocer por lo menos someramente el componente familiar. Y las primeras veces, cuando me hablaban del componente familiar y me decían que había un anciano o una anciana, decía, ay, bendito Dios, tenerle que compartir esta experiencia a este anciano o a esta anciana. ¿Sabe qué he descubierto empíricamente? He descubierto que el anciano tiene un carácter formado que le ayuda a enfrentar los problemas de la vida con mayor tenacidad. He descubierto que los que pueden manejar mejor los problemas, que pueden manejar mejor las dificultades, de hecho se aumenta en ellos el sentido de libertad y el sentido de independencia para elegir con quién interactuar y con quién caminar y con quién viajar y con quién entretenerse. Oiga, un adolescente es más manipulable que un anciano. Cuando el anciano determina y punto. ¿Qué es lo que debemos entonces nosotros asumir en términos de postura con respecto a la ancianidad? Pues llana y sencillamente, por más esfuerzos cosmetológicos que se hagan, por más recursos que la cosmetología pueda ofrecer, yo no sé si tengo que hablar de esto con los ojos cerrados. Pero la realidad es que cuando el día pasa, nos estamos poniendo ¿qué? Más viejos. Esa es la realidad. Y no la podemos negar. Óigame, uno empieza con unos procesos interesantísimos, ¿verdad? Esos procesos de que, oye, me está saliendo una cana encima de la ceja y esta se va en el nombre del Señor porque ahí no la quiero, ¿verdad? Pero a fin de cuentas no se trata meramente de una cana, se trata de ¿qué? De todo un componente fisiológico, biológico que nos va afectando. Lo que es importante es que nosotros entendamos que si la sociedad puede tener una postura o una posición hostil hacia la ancianidad, en la experiencia de la fe, la Biblia nos plantea que cuando llegamos ancianos es porque Dios nos colmó de larga vida. Que cuando llegamos ancianos es porque Dios nos regaló día abundante y vida abundante. Dios te bendiga, precioso. Esa es la actora que es nieta mía. Yo después tendré que hablar con ella porque eso de decirme, como le dijo a la vieja, yo no se lo voy a permitir en casa. Bajo ninguna circunstancia se puede. Pero esa es la postura que debemos tener. ¿Y sabe algo? Mire, nosotros realizamos 3 cultos los domingos. Y cada culto tiene su propia personalidad. Es interesante, pero tiene su propia personalidad. No me pregunten cuál es la de este culto, pero tiene su propia personalidad. Y desde luego, en el culto de las 11 hay unas señoras interesantísimas que pues hay un bloque de 10 a 11 que lo tomamos los pastores para descansar, porque desde luego empezar a las 8 de la mañana y terminar a las 8:30 de la noche pues es un poco agotado. Entonces es interesante porque a esa hora, a las 10 de la mañana, yo me meto a la oficina porque me traen una sopita para comérmela. Y aquí hay unas señoras que tienen licencia para entrar y desde luego me interrumpen, hablan conmigo y hablan y plantean y después al final me dicen, cierra esa puerta y no permita que nadie le interrumpa. Es interesante, ellas tienen licencia para eso. Pero dentro de toda esa gente que llega, hay una señora que llega, que a mí, óigame, a mí me encanta su postura y su posición. Ella llega. Y lo primero que llega es dando los buenos días.
y diciendo Dios te bendiga. Y después me dice, tengo 84 años y mira cómo estoy. Y entonces me da un bailecito en la oficina. Yo procuro que alguien esté presente siempre, ¿verdad? Nadie vaya a pensar que yo estoy bailando con ella. Y después que ella da su bailecito y demás, me dice, ¿sabes algo? Lo importante en la vida no es estar viejo. Lo importante en la vida es una buena actitud frente a la vejez. Aquí está don Héctor, que va todos los días al gimnasio. Y hoy fue al culto de la iglesia nuestra en Manatí, en su carro. Y después que termina el culto de Manatí, se monta en su carro y viene a este culto. Yo estoy seguro que muchos de ustedes no lo harían. Y de aquí sale y mañana por la mañana arranca tempranito y se va al gimnasio a hacer ejercicio. Y Dios libre que venga alguien a correrle el set de pesas con el que hace ejercicio. Porque a fin de cuentas, lo que es importante dentro del proceso es nuestra actitud. La Biblia dice que Dios es el que nos forma de larga vida. La Biblia dice que es Dios el que nos regala la vida. La Biblia plantea que Dios nos regala la vida abundante como resultado de su soberanía. Es decir, Él soberanamente escoge que usted y yo nos pongamos viejos. Por lo tanto, es un privilegio, porque hay un montón de gente que usted conoce, que se criaron con usted, que jugaron al esconder y al tocopalo, que jugaron jazz y no llegaron a la edad que usted tiene. No llegaron al proceso en el que usted está. No disfrutaron de los privilegios de hijo ni de nieto. Por lo tanto, el que usted haya llegado a la edad que ha llegado, en lugar de pensar que es un tormento, en lugar de pensar que es un sufrimiento, en lugar de pensar que es una agonía, usted y yo lo que debemos entender es que hemos sido privilegiados por el Eterno para llegar a esta edad como resultado de su amor y de su gracia. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos promover en las etapas de la vida cuando llegamos a la vejez o cuando estamos en procesos para llegar a la vejez? Debemos promover una postura de alegría. Debemos promover una postura de gozo. Debemos promover una postura de paz, tomando en cuenta que Dios nos ha permitido llegar soberanamente por su gracia a una mayor edad. Es un privilegio, querido. No lo experimentan todos. Váyase después y vea la tasa de mortalidad, cómo después de los 50, oiga, hay como un abismo y la gente cae por ahí para abajo. Y que usted haya sobrepasado, y que usted esté hoy diciendo, pues tengo 60, tengo 70, tengo 80, esto diga, tengo 96. Usted pueda decir eso, es que usted deba considerarse entonces como alguien a quien Dios le cumplió la promesa del Salmo 91, le saciaré de larga vida. Si asumimos una postura optimista, provocaremos la admiración de aquellos que pueden apreciar las bendiciones que nos proveen, las virtudes de la experiencia de disfrutar de la vida. Mire, claro, yo no me atrevo a través de estos sistemas decir que mi hermana es una vieja, ¿verdad? Me libre el Señor. Ella me está viendo allá en Mayagüez, pero le voy a contar algo interesante sobre esto. Hace un tiempo atrás, mi hermana acostumbra a correr, a hacer ejercicio. Y desde luego, en esa ocasión optó por vive en Mayagüez y se fue allí a la Universidad de Mayagüez. Y allí empezó a hacer
ejercicios de calentamiento para irse a correr. Un grupo de jovencitos que estaban allí, cuando la vieron, empezaron a decirle: Missy, véngase con nosotros. Y ella, pues con mucha gentilidad, dijo: no, ustedes son jovencitos, sigan ustedes adelante, corran ustedes, y así, no, Missy, véngase que nosotros la ayudamos, véngase Missy que nosotros la vamos a apoyar, le damos instrucciones de cómo respirar, no, véngase Missy. Tanto estuvieron hasta que ella finalmente optó por irse con ellos. Salieron en la carrera, corrieron la primera milla, la segunda milla, la tercera milla. Y ella le dice: Moisés, a la cuarta milla, la mitad de los que estaban corriendo ya se habían retirado. En la quinta milla, uno de ellos entonces me mira y me dice: diablo, Missy, ¿qué es lo que usted tiene? Y ella simplemente le dice: si quieres ya retirarte, te puedes retirar, porque todavía a mí me faltan 7 millas más que correr. ¿Qué es lo que hace entender esto, querido? Lo que hace entender esto es que la Biblia puede tener promesas para nosotros, pero si nosotros no las creemos y no caminamos en actitud hacia lo que creemos, pues esas promesas de Dios no se hacen realidad en nosotros. Pero si usted comienza a creer que usted es privilegiado porque Dios le ha dado vida abundante, que usted es privilegiada porque Dios le ha colmado de una edad a la que pocos llegan. Oiga, cuando uno asume esa actitud, cuando uno se ubica en esa postura, entonces la vida se llena de alegría, la vida se llena de gozo, la vida se llena de paz, entendiendo que ha sido Dios el que nos ha permitido llegar a una edad mayor como resultado de su gracia y de su misericordia. Que el Señor me lo bendiga.